Hola chicos, sean bienvenidos nuevamente a mi canal. En el video de hoy les voy a mostrar paso a paso cómo sacar varias copias a color o en blanco y negro en una impresora Epson modelo L3210. Pero antes les quiero dejar la invitación para que activen la campanita, se suscriban o se hagan miembros del canal. Pues bien chicos, comencemos. Bueno chicos, acá tenemos nuestra impresora y vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a poner sobre el escáner lo que queremos sacar fotocopias. Por ejemplo, yo tengo estas láminas que ustedes ven aquí. Así que las voy a poner boca abajo en el escáner. Voy a cerrar la tapa. Y me voy a situar en estos dos botones que ustedes ven acá. Este es el botón de copia en blanco y negro. Y el que está al lado es el botón de copia a color. Así que voy a presionar el botón dos veces, dándole la indicación que quiero sacar dos fotocopias. En el caso que ustedes quieran sacar más, pueden presionar hasta 10 el número de copias que pueden sacar en este modelo de impresora. Así que lo presionan y va a salir la copia de la imagen que hayan puesto en el escáner. Ahí podemos ver cómo están saliendo las hojas. Ahora vamos a hacer una prueba a color, así que vamos a presionar dos veces el botón a color. Así que esperamos hasta que salga completamente la copia a color de nuestra imagen. Acá nosotros también podemos sacar copias de credenciales, copias de DNI, de carnets, y podemos también invertir la hoja y copiar por el otro lado de la hoja en nuestra impresora. Es bastante sencillo, no tiene ningún tipo de complejidad, y lo bueno que nos acelera bastante, por así decirlo, la velocidad de impresión, debido a que no tenemos que estar escaneando la imagen, llevándola al computador y yéndonos a los programas para tener que imprimirla nuevamente. Acá lo hacemos en forma directa. Y ahora esperamos, chicos, a que salga la otra imagen. Ahí prácticamente ya va por la mitad. Y esperamos hasta que salga completamente. Ahí ya estamos casi. Y ahí salió por completo la copia de nuestras imágenes. Como ven chicos, el proceso es bastante sencillo. Espero haberlos ayudado y como siempre les dejo la invitación para que se suscriban. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Keep those hands up for tonight.